Páez, que es economista, integrante del Grupo de Estudio de la Realidad Económica Social, Jerez. Buenas tardes, Tomás, te saluda Emilio de FM 102.7 Radio Arrago desde La Matanza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Tomás, mirá, iba a preguntarte cómo estaba la economía, pero después aparte de cómo está la economía argentina, porque viste, política y economía no están separadas, hay una relación dialéctica, una sobre la otra se influyen, y después de lo que pasó el domingo acá en la provincia de Buenos Aires, de este golpe que recibió Javier Milei, que quiso, como él lo intentó, plebiscitar su gestión, y los bonaerenses en principio en forma mayoritaria dijeron que no están de acuerdo y que lo rechazan. ¿Cómo venía la economía y cómo está ahora después del domingo? Así es, primero que nada, economía y política están muy vinculadas, como bien decís. Primero que nada, quiero felicitar a los bonaerenses por la tremenda paliza que le propinaron a esta política de Milei, y que muestra, bueno, que lo que avanza es la dignidad, la lucha en las calles, y combinado con que también hay que derrotarlo en el plano electoral. Yendo al terreno que me atañe, más específicamente la economía, efectivamente venía atada con alambre. Ahora Milei y los seguidores tratan de atribuir todo esto a un supuesto riesgo cuca, a un ruido electoral, pero la realidad es que es un programa económico que ya se venía mostrando hace muchísimo tiempo cada vez más inviable, y venía creciendo la incertidumbre en sectores cada vez más amplios del propio establishment acerca de qué tan sostenible es esto en el tiempo. Eso se manifiesta más directamente con las tensiones en el dólar, que obviamente después de la elección esta pegó un salto mucho más fuerte, incertidumbre en torno a la fortaleza de este gobierno para poder seguir llevando a cabo un plan de ajuste brutal como el que viene llevando. Pero de fondo es una política económica que venía con la bicicleta financiera, con la liberalización del comercio exterior y de los flujos de capital, esto de los capitales especulativos, venía deteriorando sobre todo lo que podemos llamar las cuentas externas, el ingreso y salida de dólares, en un contexto financiero sumamente frágil. Hola. Sí, ¿me escucho? Sí, te escucho. Vos decías que ahí estaba lo más crítico, y lo que más problemático era lo que tiene que ver con las cuentas externas, con el dólar, porque además de disparar el dólar, se disparó el llamado famoso riesgo país a 1.100 puntos, y que en el año casi se ha duplicado. Si yo mal no recuerdo, en enero, febrero no llegaba a 600 puntos. Correcto. Se cayeron las acciones argentinas un 20%. La verdad que a partir de eso fue un lunes negro para Milei, ¿no? Y su política económica, que él dice y que va a ratificar, porque dijo autocrítica, pero autocrítica minga, porque se dijo que se ratifica todo el rumbo económico. Totalmente. Como bien decís, saltó el riesgo país. Eso es un problema porque la única estrategia que parecería que tiene el gobierno es el de salir a tomar más deuda, poder volver a los mercados internacionales de deuda para seguir endeudando al país. Pero bueno, la suba al riesgo país, que marca la sobretasa que tiene que pagar la Argentina para endeudarse en el exterior, saltó a niveles prohibitivos. Con lo cual, bueno, eso, privatizaciones, venta de activos, parece ser su única estrategia. Pero retomando el tema de lo de las cuentas externas, este plan económico, programa, porque capaz es muy ambicioso llamarlo plan, tiene, si se quiere, tiene pies de barro, y está un tema es la tolerancia social, este ajuste, que ya se demostró que el pueblo bonaerense le dijo no, con una paliza, una derrota por amplias proporciones. Y otra cuestión es la viabilidad en sus propios términos de este plan, porque es un plan que deterioró las cuentas externas, que hace que salgan mucho más dólares de los que entran, producto de este saqueo, por llamarlo de una forma poco diplomática.
Y este deterioro de las cuentas externas, producto del aumento de las importaciones, la bicicleta financiera que hace que entren fondos a aprovechar una tasa de interés superior al internacional y después salgan, hace que, por ejemplo, tenemos el Banco Central hoy con reservas netas negativas, es decir, el Banco Central no tiene reservas propias, y la gran incógnita que surge, además de cómo va a financiar este déficit externo para el que se necesitan dólares, que la Argentina obviamente no emite y necesita generar a través del comercio, es cómo va a pagar el insostenible cronograma de vencimientos de deuda que hay de acá a los próximos años. Eso es lo que genera este riesgo país y esta incertidumbre entre los propios sectores del establishment. Claro. Tengamos en cuenta que el año que viene, según estimaciones del Banco Provincia, hay vencimientos de deuda que llaman no refinanciables por 14.500 millones de dólares, con un Banco Central que no tiene reservas, que son negativas, que usa dólares prestados, y bueno, a eso hay que sumarle el déficit externo, la fuga de capitales, desde que se abrió el cepo para las personas físicas en abril, acumula casi 15.000 millones de dólares. Solo en julio fue de casi 5.500 millones de dólares la compra de dólares y transferencias al exterior por parte de personas humanas que obviamente son una minoría. Claro. Con lo cual todo eso hace un combo insostenible con un dólar que ha quedado barato con relación a otros precios de la economía, y evidentemente después de octubre va a haber novedades porque hasta los propios economistas que más de derecha que apoyan este rumbo de ajuste sostienen que este nivel de dólar es insostenible porque el gobierno no tiene cómo defenderlo. Claro. ¿Qué significa una nueva devaluación del dólar? Más inflación, más recesión, más ajuste. Eso ahora lo viene sosteniendo con alambre. Claro. Recordemos, no sé si te acordás de Emilio, hace un mes en el programa de Fantino que gritaban insanamente el dólar flota. Sí. Canchereándola, bueno, quedó demostrado que el dólar no flota. Hace poco tuvieron que blanquear que el Tesoro estaba interviniendo. En la semana antes de las elecciones de ahora del domingo tuvieron que vender 600 millones de dólares el Tesoro para sostener esta ficción de dólar barato que es la que igual llegó al techo que habían fijado y superó el techo también, ¿no? Exacto, venían aguantándolo como podían antes de las elecciones y el lunes saltó, todavía no llegó al techo de la banda, recordemos que hay un esquema de explotación entre bandas, amagó con llegar a ese techo, pero bajó. Bueno, están interviniendo a lo loco, venían interviniendo también en el mercado futuro. Una cosa es la prédica liberal, pero otra es que a la hora de los bifes intentan controlar como pueden el dólar, porque esta baja de la inflación es en base a la represión con apertura de importaciones que destruye la industria nacional, con este dólar reprimido artificialmente barato y con como te dije, la apertura de importaciones y la caída del consumo masivo. Claro. Desde que asumió Milei hay una caída del consumo en supermercados, centros de autoservicios mayoristas, ventas minoristas que están a un 20% abajo de lo que estaban en 2023, que ya era un año recesivo. Y eso nos lleva a otro tema, que el dólar no flota y la economía se está hundiendo. Uh-huh. Ya venía estancada desde principios de año, desde diciembre, enero, pero con estos apretones monetarios que llevó a cabo el gobierno para tratar de absorber liquidez y que eso no vaya al dólar, subiendo estos encajes bancarios, que son las fracciones que le piden a los bancos que dejen inmovilizado en el Banco Central, todo eso afectó la oferta de crédito. Sí, que las tasas se fueron a las nubes, las tasas de interés. Se fueron a las nubes las tasas de interés, como bien decís, y eso le sumó un nuevo factor recesivo a la economía, claro, porque están en niveles insostenibles en cuanto a quién va a tomar un préstamo con tasas del 100% anual, claro, con una inflación que en teoría, si ahora no salta la térmica antes de las elecciones, ronda el 30 y pico % anual. Ahora, es un nivel...
Tomás, vos decís que el plan intrínsecamente va al fracaso, según de más allá de la tolerancia social en el pueblo, que cada vez menos, por supuesto, como se demostró el domingo en las elecciones bonaerenses, porque ahí está hasta desde arriba, hasta donde lo sostienen a quienes sostienen a Milei, ese grupo minoritario que ha ganado con él, porque por otro lado ha recibido un nuevo espaldarazo del FMI, porque el FMI después del lunes ratificó supuestamente la confianza en el rumbo, ¿no? Es decir, pues, según la portavoz del FMI, Julia Kosak. Efectivamente el FMI, que está metido hasta las manos con Milei, le dio un apoyo, le dio el megapréstamo. Eso me lleva, recordemos que ya en abril el gobierno había tenido que ir de apuro al FMI por un nuevo megapréstamo en medio de una corrida cambiaria, y cuando estaba vendiendo reservas a un ritmo insostenible, apareció nuevamente, el FMI y la mano de Trump, con los mismos personajes que nos endeudaron con el macrismo, con Caputo, con Bausili. Otra vez la misma película, una película que ya vimos, con una deuda que es una estafa al pueblo argentino, un préstamo electoral para calmar aguas, y ahora el FMI sale de nuevo a tratar de evitar que esto se desmadre del todo y a dar su apoyo, pero no es suficiente, porque ¿cuánta plata más va a bajar? Ya es insólito que le hayan dado un nuevo préstamo, que hay que ver si lo guardan para pagar los vencimientos con el fondo en los próximos años, que supuestamente es para eso, o se lo patina antes Caputo para darle salida a los capitales especulativos. El gran tema es cuánto termina de durar esta bicicleta financiera que montó Caputo, que por ejemplo ahora esta reciente suba al dólar le borró las ganancias ahora en septiembre. Pero el esquema de la economía se sostiene en un esquema de pura especulación. Las únicas inversiones que vinieron son las inversiones especulativas, más allá del RIG y todo ese programa, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que recuerda niveles entrevistas como, bueno, hay que remontarse bastante atrás, pero así todo se están yendo más empresas de las que vienen, porque esto no es sostenible en sus propios términos. Esto termina como termina siempre, en una devaluación más abrupta, con aceleración de la inflación, más recesión. Ojalá me equivoque, pero uno dice, esta película ya la vimos varias veces. Claro. Y en el medio, estos capitales que intentan ver si aprovechan una ronda más de bicicleta financiera, que es aprovechar tasas de interés locales, que traducidas a dólares son muy superiores a las vigentes a nivel internacional. Entonces, es una lógica de instrumentos en pesos, deuda en pesos, pero tarde o temprano ese ciclo se completa demandando dólares y sacándolos al exterior. Claro. Eso es lo que empieza, y sumale a eso un cronograma de vencimientos de deuda imposible de afrontar en moneda extranjera para los próximos años. Es natural que el riesgo país está expresando eso, ningún riesgo cuca, y lo que viene a mostrar este golpe electoral es que se pone en tela de juicio el poder político de este gobierno para seguir garantizando este brutal ajuste que está llevando a cabo. Ahora, como vos decís, sería que el proceso o la lógica de esta dinámica económica explotaría en algún momento, será antes de octubre, después de octubre. Eso tiene que ver la acción política del pueblo, las movilizaciones, la lucha, los factores políticos que genera de rechazo a estas políticas. Pero está claro que el FMI y los de arriba, si ven bien los peligros, juegan a sostenerla todo lo que pueda, porque le tienen también temor y pavura que explote la cosa. Por supuesto, no hay que subestimarlos, tienen apoyos muy poderosos, tienen el apoyo de Estados Unidos, por ahora, por lo menos, tienen un fuerte respaldo de grupos económicos, con lo cual que no quede por ahí lo que yo dije antes, como, bueno, se cae, hay que darle el empujoncito nomás. Efectivamente, hay intereses muy grandes, fondos de inversión. Recordemos que el propio Caputo
Bausilia, presidente del Banco Central, vienen de ser empleados de la banca internacional, de JP Morgan, de Deutsche Bank, y son grupos muy poderosos que han estado haciendo su... Milei hablaba de llegar a la tierra prometida, los que llegaron hace rato son estos grupos económicos, estos grupos de capital financiero especulativo, pero efectivamente ya hay una situación donde la dinámica macroeconómica no cierra. Después uno, bueno, la política juega la política económica, entonces uno no puede predecir exactamente cómo va a ser la cuestión, pero sí que este dólar no es sostenible, que seguramente va a haber novedades en el plano cambiario después de octubre, va a tener que ir a una devaluación más abrupta, menos abrupta, más controlada, menos controlada del tipo de cambio, porque este es un tipo de cambio que ya no le cierra a... Cuando uno ve que actividades de recursos naturales históricamente rentables en la Argentina, como el agro, como el petróleo, le empiezan a no cerrar los números tampoco, después de las carracaladas que han ganado, obviamente, es que ya hay amplios sectores del propio establishment que empiezan a ver que esto no... Y se pone en tela de juicio esa bicicleta financiera que no se sabe ya hasta cuándo va a poder durar. Ahí está el gran negocio de la compra de dólar a futuro también, ¿no? Ahora, escúchame, después todas las mentiras de Milei, porque Milei ha hecho un caballito de batalla dentro de las cosas que él dice que su gobierno no emite, porque no emite papel físico en cuanto a la moneda, pero emite a lo loco los bonos esos que armaron una burbuja, un globo tremendo que en cualquier momento estalla, porque emite todo el tiempo. Esa es la otra parte de esta película. Esta película de terror, yo me centré en la deuda en dólares, pero después está todo este festín de deuda en pesos, como bien decís, que va pagando tasas cada vez más astronómicas para poder mantener justamente esos pesos contenidos y que no terminen yéndose al dólar. Ahora hay un vencimiento esta semana por 7 billones de pesos y efectivamente todo eso es emisión futura, es una forma de ir financiando al gobierno, evitando que esos pesos vayan al dólar, y a la vez es una bola de nieve que se va armando. Ellos decían que habían resuelto ¿te acordás? Esa bomba de las LELIC, sí, de las LEVAC, bueno, ahora... esa deuda remunerada, esa deuda que tenía el Banco Central para regular la cantidad de dinero en circulación. Desarmaron eso, les salió mal en julio, quedaron un montón de pesos dando vuelta que querían canalizar a deuda del Tesoro, del propio gobierno, y no pudieron. A partir de ahí empezaron con la suba de los encajes, y con este apretón monetario, con esta suba de tasas a niveles que ahogan la actividad económica, que profundizan esta recesión que ya está en curso y que amenaza con profundizarse. Y efectivamente está esta otra cara de la moneda, que es el vencimiento de deuda en peso, también cada vez más elevados, que implican una emisión futura como parte de esta dinámica insostenible de su propio programa económico. Bueno, ahí va. Bueno, gracias Tomás, te agradezco esta comunicación. Tomás Páez, integrante del Grupo Jerez, Grupo de Estudio de la Realidad Económica Social. Un abrazo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. ¿Qué pasó?